Buenas tardes, niños y niñas. Espero que se encuentren bien. Hoy día nos toca la clase 22 de Ciencias Naturales. Ya está la profesora Marjorie, la profesora Alejandra, la tía Mónica, la tía Leila y la tía Katy. Hoy día es 27 de octubre. Vamos, las reglas virtuales. Así es. Comenzaremos a decir las reglas de la sala virtual. Debemos ser puntuales. Nos ubicamos en un espacio muy cómodo. Mantenemos nuestro micrófono apagado. Levantamos la mano si queremos participar. Evitamos comer durante la sesión y escuchamos con mucha atención. Gracias, tía. Los iconos de la clase. Ya, niños, recuerden que cada vez que aparezca la mano con el lápiz, significa que debes escribirlo en tu cuaderno. Cuando aparezca el icono del sobre, significa que la tarea o el trabajo debes enviarlo a tu profesora jefe. Cuando aparezca el icono de la oreja, significa que la profesora pedirá tu opinión. Y por último, cuando aparezca el icono del libro o un cuaderno, significa que es tarea para que realices en tu casa. Muchas gracias, tía. Ya, chiquillos, miren. Martín. Los saludo a tus familias especiales. Ya, a los gatos de la Kimberly. Ya, vamos a seguir. ¿Qué aprendiste en la clase pasada? ¿Quién me puede decir? Aquí les puse una imagen. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Si recuerdan. ¿Nadie se acuerda? La Kim. Agarramos un vaso, le echamos agua y echamos cosas adentro del vaso si flotaba o se hundía. ¿Y qué vimos de eso? ¿Qué aprendimos? ¿Qué identificamos? El agua no tiene sabor. Ya, color. Muy bien. Pero, ¿cómo se llamaba eso cuando hablábamos que el agua no tenía sabor, no tenía olor? Tenía un nombre. ¿Se acuerdan o no? No, yo no me acuerdo, tía. ¿Ya? ¿Alguien puede ayudar? Cuando nombramos cosas, ¿quién sabe? Miren acá se ve un dibujo, ¿cierto? Que está con agua en diferentes vasos, ¿cierto? Hablamos de, ¿qué son estas palabras? Son las propiedades del agua. Miren acá, estas eran las propiedades del agua. A ver si está bien puesto lo que hice yo. Es inodora, es incolora, fluye, es transparente, tiene olor, se adapta a los recipientes. ¿Está bien todas las propiedades del agua ahí? ¿O hay algún error? ¿Hay alguna que no corresponda? Observen. ¿El agua es incolora? La mía creo que está levantando la manito, o la Svenka, no la logro divisar. Mía. Mía, no la veo yo. ¿El agua es inodora? Sí. ¿Y qué quiere decir inodora? Mira, inodora, mira. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Sirviendo el agua. Sirviendo el agua. Mira, estoy haciendo algo. ¿Qué estoy sintiendo cuando yo hablo de inodora? Que no tiene
El agua no tiene olor. Entonces es una propiedad. Es inodora. A ver, otro más. ¿El agua es incolora? Carlitos. Carlitos. No tiene color. Incolora quiere decir que no tiene color, ¿cierto? ¿El agua fluye o se queda quieta? Fluir es como un movimiento. ¿Qué me puede decir? ¿El agua fluye? Es una propiedad del agua, ¿no? Acuérdense, cuando yo hablo de fluir, es cuando yo coloco el agua y empieza como a moverse, mire. Entonces, ¿el agua fluye o no? ¿Tiago? Sí. ¿Tiago? El agua fluye, ¿cierto? Está en movimiento. ¿El agua, Evangeline, es transparente? Sí. ¿Ya? Javier, ¿el agua tiene olor? No tiene. No tiene, ¿cierto? Entonces, no tiene. ¿El agua se adapta a los recipientes? ¿A cualquier recipiente o siempre está en la misma posición, Viviana? Fíjate en el ejemplo. ¿El agua se adapta a los recipientes? Sí. Sí, porque mira el ejemplo de ahí. ¿Cierto? Que hay diferentes formas de vaso, ¿cierto? Y el agua se adapta a la forma del vaso. Entonces, una propiedad. Entonces, el agua. Nunca se le tienen que olvidar, chiquillos, que el agua es inodora, que no tiene olor, es incolora, es transparente, se adapta a los recipientes y fluye. Cuando ustedes les digan cuáles son las características o las propiedades del agua, esas son. Otra pregunta que yo le hice la clase pasada, ¿hay más agua o hay más tierra? ¿Quién sabe? ¿Hay más agua o más tierra en el planeta? La Anita, tía. Anita. Hay más agua, ¿se acuerdan? Nuestro planeta Tierra está conformado por más agua que tierra. Muy bien, entonces lo que vimos en la clase pasada fueron las propiedades o características del agua. Acá recordamos algunas. Ahora, vamos a ver. Hoy día en nuestra agenda vamos a presentar el objetivo de la clase, nuestro contenido de la clase, los estados del agua, practicaremos lo aprendido, responderemos preguntas sobre la clase y vamos a finalizar nuestra clase. Nuestro objetivo, identificar los estados del agua. Hoy día es 27 de octubre de 2020. Ustedes saben que después tranquilitos escriben su objetivo en su cuaderno. Ahora, los quiero invitar a observar esta imagen. Obsérvenla bien. ¿Ya? ¿Lo observaron? Están atentos porque aquí hay una pregunta que yo creo que la leyeron. Dice, ¿dónde encontramos agua en esta imagen? ¿Dónde creen ustedes que podemos encontrar agua? Levantando la mano.
José Tirado, José Tirado, siéntese, gracias. El Bastián está levantando la mano. Bastián, ¿dónde encontramos agua? En la piscina. Ya, en la piscina. Muy bien. Amaruz, En la nieve. en la nieve. Ya, yo estoy anotando en la nieve. ¿Qué más? Carlos, ¿dónde? En los cubos de hielo. En los cubos de hielo, súper. Ya. ¿Qué más? Dijimos en la piscina, en los cubos de hielo, en las montañas. Me dijeron, ¿dónde más podemos encontrar agua? ¿Quién? En el río. En el río, ya. En el bosque también porque ahí hay ríos. Ya, en el río. Entonces ya. ¿Dónde más podemos encontrar agua? Dijeron, en las montañas, en los ríos, en la piscina, en los hielos. ¿Qué más? ¿A dónde podemos encontrar más agua ahí? ¿No encontramos más agua en esta imagen? Josefina, ¿dónde podemos encontrar más agua? ¿No puede activar el micrófono, José? Ay, sí. Ya. En la nieve. La nieve, dijimos Josefina, en la nieve, ¿cierto? Dijimos en la nieve, en el río, en la piscina, en el vaso de hielo. ¿Dónde más podemos encontrar? Amaisa está levantando su mano también. ¿Y también hay agua? Ya, Maite, En el vaso que tiene agua. en el vaso que tiene agua. Ya. Y hay otra, encontramos más agua, ¿no? En la imagen, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar agua? En una taza. ¿En cuál taza? En la taza roja. En la taza roja. La que está detrás de la Sí. mujer de traje de baño. Sí, no, que no encuentro el mouse para pintárselo a los chiquillos. A ver, yo se lo marco. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí encontramos agua. Una pregunta, chiquillos. ¿Y toda esta agua está en forma líquida? ¿Y quién dice que sí? Levántenme, póngame su dedito virtual para ir contando. Yo quiero saber, a ver. Ya, la Anita, todo está en líquida. El Amaru, porque ahora se van a dar cuenta de algo. Ya, miren ahora. Miren, niños. Ahora vamos a aprender los estados. José, déjese rayar la pizarra en la pantalla, por favor. Gracias. Borre lo que hizo. Ahora ¿han escuchado hablar de los estados del agua? ¿No? No, dice el Bastián. Nunca han escuchado hablar de los estados del agua. ¿Cómo podemos encontrar el agua en la naturaleza? Nadie sabe. Miren acá. Yo sé. A ver, Martín, pero Martín, acuérdate que tienes que levantar la mano y las tías dan la palabra. Ya, en los lagos. ¿Ya? En los lagos. Miren acá. Me quedo.
Miren, en la naturaleza podemos encontrar 3 estados. Hay 3 estados que podemos encontrar en el agua. A ver, Amaru, estás levantando la mano. ¿Cuál crees tú que pueden ser los estados? El líquido. Ya, el que se ve siempre un estado líquido, ¿cierto? Ya. Se me dio un poquito de vuelta el agua en el computador, disculpen. Ya, en el estado líquido. También, miren, vamos a hablar primero del estado sólido, que es el hielo o la nieve. Es el estado sólido. El agua está de este estado, tiene alguna forma definida y pierde su capacidad de fluir. Miren acá. Yo tengo acá. ¿Qué tengo yo aquí en mi mano? ¿Qué tengo yo en mi mano? ¿Se ve, tía? ¿Qué tengo aquí en mi mano? Estamos cerca, tía, así se ve. Sí, ahí se ve. ¿Qué tengo yo acá? ¿Un hielo? El hielo. ¿Ven? Si ustedes tocan un hielo, ¿qué va a pasar? Lo van a encontrar que está duro, está sólido. Está súper duro, porque el agua pasó a un estado sólido, a un estado de dureza. ¿Y ustedes saben por qué pasa esto? ¿Por qué el agua se transforma en un estado sólido? Porque se congela. Ya, ¿y por qué se congela? Levantando la manito. Porque se congela, ¿cierto? Pero ¿quién sabe por qué se congela el agua y pasa a un estado sólido? ¿Quién se imagina por qué se congela? Svenka está levantando su manito. Svenka. Porque está en un lugar frío. Ya, por un lugar frío, porque la temperatura puede bajar. ¿Y a dónde podemos encontrar nosotros el agua en estado sólido? ¿Ustedes saben dónde se pueden imaginar, además de los hielos que lo congelamos en el refrigerador? ¿Dónde más podemos encontrar este tipo de estado en la naturaleza? ¿Quién se imagina? Amaru, estás levantando la mano. Las montañas. ¿Pero en todas las montañas o en la parte específica de la montaña? Hasta la punta. En la punta de las montañas, ¿cierto? Ya. Porque hay una cosa que se congela por... No sé, pero tenía, no sé el nombre. Ya. Congela ¿Quién más sabe? Miren acá yo les voy a mostrar un ejemplo. El hielo que yo les presenté, ¿cierto? Miren, el glaciar. Eso está en el sur de nuestro país, el sur de Chile, estamos con muchos de estos glaciares. También están las casquetes del polo. Las casquetes quiere decir, chiquillos, que son como las superficies que están cubiertas de hielo o de nieve. Ven, especialmente en los polos, en el polo norte como en el polo sur. Ven que cuando uno ve imágenes de la Antártida chilena, se ve como el camino cubierto de nieve. Esas son las casquetes. Son todas las partes cubiertas con nieve. Y la nieve que se ve en algunas ciudades en el invierno. Ahí está, encontramos el agua en estado sólido. ¿Se dan cuenta? Las que más tenemos relación nosotros con el hielo. Porque nosotros colocamos el agua y lo enviamos, la colocamos en nuestro refrigerador y se congela, ¿cierto? Y el agua se transforma en un estado sólido. El otro estado es el estado líquido, que todos conocemos el estado líquido, ¿cierto? El estado que se ve en las llaves del agua,
hay hasta un estado, el agua en este estado se adapta en forma de recipiente que contiene y fluye con facilidad. Quiere decir, como estamos en un estado líquido, el agua se adapta como a lo que se encuentre. Miren acá. Acá les puse un ejemplo. Se adapta a la forma de un río, ¿cierto? Acuérdense que los ríos son largos. Se adapta a eso. A los lagos. Se adapta también en una forma de gotas de agua, por la lluvia. El océano está compuesto por mucha agua en forma de estado líquido, ¿cierto? ¿En dónde más podemos encontrar agua en estado líquido? ¿Usted sabe? Además de estas imágenes que yo les presenté, ¿dónde más podemos encontrar agua en estado líquido? Maite, Maite, Tata Martín. Maite, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde tú vives? ¿Hay mucha agua? Aquí en la playa hay un lago. Ya. ¿Y esa agua cómo está? ¿Está sólida, está dura o está en estado líquido? En estado líquido. Estado líquido, ¿cierto? Tú vives cerca de un lago. José, gracias Maite. ¿Dónde más podemos encontrar? Yo sé. Ya, Martín. Martín, ¿Qué tía? ¿que a dónde podemos encontrar? Que tú dijiste que tú sabías. Sí, pero un poco asqueroso. Ah, no, ya. Dejémoslo así nomás. Gracias. Pero también lloviendo. Ya. Ya. Muchas gracias, Martín. Y el otro estado es el estado gaseoso. ¿Han escuchado hablar del estado gaseoso ustedes? Sí. Es el vapor del agua. El agua en este estado ocupa un espacio disponible, no tiene forma definida, no es visible a simple vista y fluye con facilidad. El mejor ejemplo que uno puede dar para que ustedes puedan entender el estado gaseoso es cuando uno coloca la tetera y el agua comienza a hervir. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la tetera? Javier, Caí, ¿qué pasa cuando empieza a hervir la tetera? ¿Qué ves tú? Sale vapor. Sale vapor. ¿Y ustedes creen, por qué creen ustedes que sale vapor? ¿Porque está ardiendo? Ya, porque el agua está aumentando su temperatura, ¿cierto? Y sale vapor. ¿Y ese vapor dónde se va? ¿Quién sabe dónde se va ese vapor de la tetera? ¿Eva? ¿Evita? Se evapora. Se evapora. ¿Y a dónde se va? ¿Se evapora así o se esparce? Se esparce en el ambiente. Se esparce, ¿cierto? Excelente, Eva, se esparce en el ambiente. En un momento nosotros lo observamos, ¿cierto? Cuando hierve, hierve y después se va esparciendo y como va desapareciendo. Y como dijiste tú, se esparce por el ambiente. Tía. Miren, acá les puse un ejemplo. La nube, el vapor, la niebla. ¿Nos ven bien, cierto? ¿O están muy chicos? Y la ebullición, cuando yo les explicaba de cuando hierve con la tetera, que es el mejor ejemplo. Ahí están. Entonces,
Anita, ¿cuáles eran los 3 estados que vimos del agua? Que cuando esté en la tetera No, pero acuérdate los nombres. ¿Cuáles eran los 3 estados que vimos? sólido, ¿Ya? ¿Sólido? ¿Li? líquido, ¿Ya? ¿Sólido, líquido? Y aquí está en la pantalla, míralo. ¿Cómo se llama el que está en la pantalla? ebullición, Gaseoso. Entonces, vimos los 3 estados. ¿Por qué es importante que les quede claro los 3 estados? Para pasar al siguiente punto. Vimos, el agua la podemos encontrar en un estado líquido, un estado sólido y un estado gaseoso. Pero ustedes se preguntarán, o alguna vez se han preguntado, ¿cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia de un estado a otro? ¿Ustedes saben por qué cambia de un estado a otro? ¿Saben por qué el agua cambia de un estado a otro? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué lo causa? ¿Cree usted? A ver, deme ideas. ¿Qué creen ustedes que puede cambiar? El agua se coloque de un estado líquido a un estado sólido, el agua líquida se vaya a un estado gaseoso. ¿Por qué creen ustedes que puede causar esto? ¿Quién es la causante de que exista un cambio? Recién lo dijeron. ¿Quién sabe? A ver, ¿nadie sabe? ¿O quién piense que puede ser? ¿Lesbenka o la mía o Rodrigo sabrán? Ya, ahora van a saber Está por qué. levantando su Miren. manito igual. ¿Quién? ¿El El Amaro? Javi. El Javi. está levantando Javi, su manito. Javi. Javito, ¿por qué crees? el frío y el calor, Dijiste el frío y el calor. Muy bien, vamos a ver. Estás muy cerca. Miren ahora. Cambio de estado del agua. Yo les voy a mostrar esta imagen. Miren acá. Como yo les explicaba, tengo un hielo y traje un secador de pelo para que me dé calor. Miren lo que me puede pasar. ¿Qué está pasando? se derrite, Se está derritiendo. ¿Y por qué creen ustedes que se está derritiendo? por la calor, Por la calor de... Porque imagínense, se está derritiendo. Y si yo el agua líquida le sigo colocando más calor, ¿qué va a pasar con el agua líquida? ¿Qué le va a pasar? Va a llegar a una ebullición. ¿Qué va a pasar? Sí, tienes mucha razón. Va a evaporarse, ¿cierto? Entonces, eso solo sucede los cambios. Con el calor, cuando yo les puse el ejemplo del hielo y le puse calor, ¿qué empezó a pasar? Se comenzó a derretir, ¿cierto? Y al agua le puse calor y comenzó a evaporarse. No se nota muy bien en el experimento, porque hay que tenerlo mucho más rato. Miren acá. ¿En qué estado se encuentra el agua en cada uno de los recipientes? ¿A quién sabe? ¿En qué estado? En estado sólido, Levantando la mano porque las tías.
Reciente tía. ¿En qué estado se encuentran? ¿En qué estado se encuentran? ¿Les mía o les venga está levantando la mano? Mía. Pues venga, cualquiera de las dos. Ya, chiquilla, ¿en qué estado se encuentran? El primero. ¿Ah? Bien fuerte. ¿Ah? El primero, ¿en qué estado se encuentra? La primera imagen. ¿Esta en qué estado se encuentra? Este que está acá, ¿en qué estado se encuentra? En estado sólido, líquido, gaseoso. ¿En cuál estado se encuentra? El primero. Este que está aquí, el que le cerré en un círculo, ¿en qué estado se encuentra? Primero. En este. Bastián, este que se reúne en un círculo, ¿en qué estado se encuentra? Siéntese derecho. ¿En qué estado se encuentra? ¿Sólido, líquido, gaseoso? Sólido. Sólido. Eva, este que está acá, ¿en qué estado se encuentra? ¿Sólido, líquido, gaseoso? Líquido. Líquido. Viviana, ¿este en qué estado se encuentra? Gaseoso. Pero con seguridad, gaseoso. Ya, vamos a ver. Está sólido, líquido, gaseoso. Súper. Ahora, ¿por qué el hielo cambió de estado físico? ¿Quién sabe por qué cambió el hielo de estado físico? ¿El Cristóbal Roja no está? ¿O sí? Sí, sí está, tía. Es que se ve como... Cristóbal Sí. estaba con... Está oscuro. Cristóbal, ¿por qué el hielo cambió de estado físico? ¿Por qué el hielo cambió? ¿Por qué crees tú? Fíjate cuando yo les puse el hielo, se los mostré y le puse calor. ¿Por qué crees tú que cambió? ¿Por qué se produjo ese cambio? ¿Sabe o no sabe? Dígame sí, no. ¿Qué pasa cuando tú sacas un hielo para afuera? Cuando tú tomas un hielo y lo sacas hacia afuera, ¿qué le pasa a ese hielo? Cristóbal, activa el micrófono. Se derrite. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se derrite? Por el sol. ¿Qué pasa con el sol? ¿Nos da frío, nos da calor? ¿Qué nos pasa? ¿Aumenta o baja la temperatura? ¿Por qué crees tú? ¿Qué? ¿Ah? Da calor el sol. Da calor. ¿Y eso crees? Lo derrita. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, porque aumenta la temperatura, chiquillos, aumenta. Por eso sucede. Ya. Ahora, los estados físicos del agua pueden cambiar si varía la temperatura.
Yo le hice, encontré este dibujito que nos explica muy bien. Miren, el rojo quiere decir que aumenta y la T, esta T significa temperatura. Quiere decir, si el agua está en estado sólido y aumenta la temperatura, va a quedar en un estado líquido. Y si el agua líquida aumenta la temperatura, va a pasar a un estado gaseoso. Entonces, esto está relacionado con la temperatura atmosférica. En cambio, el agua gaseosa, si baja la temperatura, espera un poquito, el agua gaseosa, cuando baja la temperatura, va a pasar a un estado líquido. Y el agua líquida, cuando baja la temperatura, va a pasar a un estado gaseoso. Ahí el ejemplo nos está diciendo, la flechita nos está indicando cuando aumenta y disminuye la temperatura. ¿Y qué va a pasar con el agua? ¿Ya? Ahora, ¿a qué me van a responder? Voy a elegir alguno. O sea, cuando el agua es sólida, miren acá, cuando el agua es sólida y aumenta la temperatura, se transforma en agua líquida o agua gaseosa. ¿Quién sabe? ¿Ves? ¿Qué pasa? Cuando el agua es sólida y aumenta la temperatura, se transforma en agua líquida o agua gaseosa. Anita, estás levantando con las ganas. Agua líquida. Veamos, a ver si tienes razón. A ver. Agua líquida. Súper, Anita. Ahora, cuando el agua es líquida y aumenta la temperatura, se transforma en agua sólida o agua gaseosa. El Tiago está levantando la mano. Tiago. Se transforma en agua gaseosa. Se transforma en agua gaseosa. ¡Súper! Ahora, cuando el agua disminuye la temperatura, el agua gaseosa disminuye la temperatura, se transforma en... Cuando el agua es gaseosa y disminuye la temperatura, se transforma en ¿qué? ¿Agua líquida o agua sólida? ¿Quién sabe? Fíjense. ¿A Dice, Kimberly? ¿Quién? Kim, siéntese. Ahí sí. El líquido. En líquida. Veamos, a ver si tienes razón. Porque dice, el agua gaseosa disminuye, es menos, la temperatura se transforma en agua líquida. Muy bien. Y ahora, cuando el agua es líquida y disminuye la temperatura, se transforma en ¿quién sabe? El Rodri está levantando la manito. Rodrigo. Agua sólida. Agua sólida. Agua sólida. ¿Se dieron cuenta, chicos, que este dibujito nos explica bien clarito el cambio físico del agua?
¿Y eso causado por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo causa? ¿Quién lo causa? ¿Quién es el causante que el agua cambie de estados? ¿Quién sabe? ¿Quién lo causa? Eva, mira, ¿quién lo causa? ¿Quién la causa? ¿Quién causa que el agua cambie? Y lo que mira es lo que subrayé en rojo. Mira, Eva, ¿quién la causa? ¿Lo ves? Está pegado a la pantalla. Ah, te quedó pegada a la pantalla. La causa la temperatura. Cuanto es alta la temperatura y cuanto es baja la temperatura. Ustedes tienen que darles, les debe quedar claro. Cuando la temperatura aumenta, puede que el agua pase a un estado líquido a un estado gaseoso. O cuando la temperatura baja, puede pasar de un estado gaseoso a un estado líquido o un estado sólido. Depende cómo se encuentre el agua. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si aprendieron. Ahora, vamos a sacar el libro. Vamos a ir a buscar la página del cuadernillo, la página 68. ¿Lo encontraron? Tía, Anita, no importa, usted tranquila. ¿puedo ir Observen al nomás. baño? Vaya. ¿Del cuadernillo lo encontraron? Ya, estamos ok, dice. Dice, dibuja qué ocurrirá con el agua en cada una de las situaciones. Ahí les pusieron un vaso de agua, ¿lo tienen ahí? José, ¿tienes tu libro ahí, por favor? Y dice, si se pone el sol, ¿qué va a pasar con este vaso de agua? ¿Qué va a pasar? Si este vaso de agua lo exponemos al sol, ¿qué va a suceder? ¿Qué le va a pasar? Dice, dibuja qué ocurrirá con el agua en cada una de las situaciones. Por ejemplo, si se expone al sol, ¿qué le va a pasar al agua? Pero para que vamos avanzando, ¿alguien me lo puede decir? ¿Qué le va a pasar al agua? La Kim, tía, está levantando la manito. Kim, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Ah? Se calienta. Pero pero se va a calentar. ¿Y qué va a pasar? ¿El agua se va a quedar ahí caliente o va a pasar algún proceso? Piensa. Recuerden cuando yo les dije, porque el sol aumenta la temperatura. ¿Y qué va a pasar con el agua? Se va a poner a hervir. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Quién por ahí? ¿Quién dijo? Dice que se va a evaporar. Se va a evaporar, ¿cierto? Va Sí. a evaporar el agua. Entonces, ustedes, ¿cómo? Ahí yo los invito en forma libre que dibujen el proceso que va a pasar ahí. Pueden dibujar un vaso y el agua como... Pues voy a hacer yo acá algo, el vaso, como dijo la compañera, y como evaporándose el agua, ¿cierto? Está evaporando el agua. Y se pone en el congelador. ¿Qué le va a pasar a esto, a este vaso? ¿Qué le va a pasar a este vaso? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua?
Viviana, ¿qué va a pasar con el agua si tú lo pones en el congelador? Se va a poner dura. ¿Ya? ¿Y cómo se llama ese estado? Cuando el agua se coloca dura tiene un nombre, Se congela. pero tiene un nombre. Gaseosa. Fíjate lo que me está diciendo. Cuando yo le enseñé los 3 estados, ¿cuál es? Josefina, dime. La Josefina me lo estaba diciendo. Hielo. Josefina. Sólido. En sólido, la José me estaba diciendo, en sólido, se va a convertir en hielo y el hielo es sólido, ¿cierto? Ahí ustedes van a dibujar el vaso, no sé, le colocan cubitos de hielo, más. Ustedes verán cómo lo hacen. ¿Ya? Ya, ahora. Pinta las características propias del agua. Van a pintar ahí. Tienen 1 minuto para pintar. ¿Cuáles son las características del agua? A ver quién le achunta, a ver quién lo hace bien. 1 minuto. Porque esto es lo que hemos aprendido durante las 2 clases. Ya. Maite, ¿el agua es líquida? Sí. Entonces lo tengo que pintar. Porque se pintan las características propias del agua. ¿La tengo que pintar? No. No. Si eso es una característica del agua, pues el agua es líquida. La tenemos que pintar. Carlito, ¿tiene olor el agua? Tía, ¿cuál era la primera que estaba buscando un lápiz? Después la hace Martín. ¿Eso dibujar de qué pasó? Pero Vale. después Martín va avanzando. Después Martincito. Carlito, ¿tiene olor el agua? No, Entonces, ¿pintamos esta? no. No, ¿cierto? Porque el agua no tiene olor. Tiago, ¿el agua tiene color? No. ¿La pintamos? No tenemos que pintarla porque no es una característica del agua. El agua no tiene color. Kimberly, ¿tiene sabor el agua? No, tía. ¿La pintamos? Sí. No, pues dice, pinta las características propias del agua, solamente las características del agua. Ah, sí, tiene razón, Kim, yo me equivoqué, tienes razón, disculpa, Kim. Sí. Ya. Josefina, ¿es transparente el agua? ¿El agua es transparente? Sí. Entonces tenemos que pintar transparente. Viviana, ¿tiene olor el agua? ¿No tiene olor el agua? No tiene color el agua. Olor el agua. Entonces pintamos esta. José, tirado. ¿Tiene una forma definida el agua? ¿Tiene siempre la misma forma el agua? No, algunas veces se mueve. Entonces, no. Entonces, este concepto tiene forma definida, no se pintaba. Y el agua puede fluir, que puede
¿Correr? Sí puede correr. Entonces, todas las que yo les coloqué rayitas es porque son las características propias del agua. Ya. Ahora, esta actividad, por el tiempo que vemos acá, esta que de la 72 y 73 se las voy a dejar de tarea para la casa. ¿Ya? Le van a colocar tarea y la van a hacer en su casita para reforzar los contenidos de las características del agua y los estados del agua. Colocan arriba, acá en esta parte de acá, colocan tarea para que la resuelvan en su casa. Ya, chicos. Tiene una pregunta. Pregunte. ¿Se tiene de mandar? No se tiene que mandar. ¿Ya? Porque les va a servir para la próxima clase. Ya, chicos. Ahora, Bastián Sánchez. Activa su micrófono. Bastián, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? El agua líquida, sólida y gaseosa. ¿Y cómo, ¿y cómo se llamaba eso? Los estados. Los estados del agua. Los estados del agua. Muy bien, Bastián. ¿Por qué, Evita, por qué es importante aprender sobre los cambios del agua? Active nomás el micrófono, no active la cámara. Eva, ¿por qué es importante aprender sobre los cambios del agua? Porque para aprender que cuando seamos grandes. Ya, pero ya para aprender cuando seamos grandes, pero ¿por qué uno tiene que saber que el agua cambia? Porque algún día nosotros preguntaremos por qué el agua se evapora o es gaseosa. ¿Y por qué se causa eso? ¿Tú sabes por qué se causa en los cambios del agua? ¿Qué lo causa? La temperatura. La temperatura. Gracias. ¿Y alguno que no haya participado? Que No, que participaron todos. Javier, atento. Activa. ¿Cuáles son los estados del agua? Sólido, líquido, gaseoso. Súper, Javier, lo Bien, felicito. Súper, ya chicos. Entonces, resumiendo, hoy día aprendimos los estados del agua y quién los causa, ¿cierto? Que los estados eran 3, sólido, líquido y gaseoso, y estos estados van cambiando producto por los cambios de temperatura. Eso es lo importante. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda para despedirnos de la clase de hoy? Un besito. ¿Quién tiene una duda? ¿Quién tiene una duda? Alguien me dijo que tengo una duda. ¿Nadie? Ya, chicos. Un besito. Cuídense.